Buenos días compañeros, hoy les vamos a hablar sobre los riesgos laborales en una planta de producción de vino blanco. Mi grupo está conformado por Stephanie Cárdenas, Mariana Castro y mi persona Michelle Miranda. Primero le vamos a hacer una descripción del proceso de producción de vino blanco y luego le mencionaremos los riesgos en cada una de las etapas del proceso. La primera parte es el estrujado, que consiste en romper las pieles para desprender el mosto de la pulpa. Este estrujado debe ser muy suave para extraer el alma de la uva, donde se concentran los mostos más ligeros con aromas más elegantes. Después pasamos al despalillado, que consiste en pasar la uva a través de cilindros rotativos perforados con unos orificios que permiten obtener el grano de la uva separándolo del raspón que puede aportar gustos herbáceos. A veces el despalillado no se realiza y se deja macerar con el mosto procedente del estrujado, ya que aparte de aportar aromas también facilita el posterior prensado de la uva. En la tercera parte tenemos el prensado. Las uvas estrujadas y despabiladas se les extrae el mosto por medios mecánicos. El prensado es una parte esencial para la calidad de un vino. Dentro del prensado podemos diferenciar tres tipos de mostos, los cuales son mosto flor, mosto de primeras y mosto de segunda. El mosto flor procede de un prensado suave y se utiliza para las primeras marcas de la bodega. El mosto de primera se obtiene cuando se le aplica una mayor presión y el mosto de segunda es cuando se le aplica mucha más presión. El mosto se bombea a través de un intercambiador de calor para bajar la temperatura del mosto y así retrasar el proceso de oxidación y se contribuye a evitar la pérdida de sabor para que la fermentación no empiece muy pronto. Desfangado. Este tiene lugar en cubas de acero inoxidable que pueden tener o no fundas refrigerantes. El objetivo es dejar el mosto limpio y eliminar las partes sólidas de este. El desfangado se puede realizar de dos maneras. La primera es la forma estática, que se da más que todo por efecto de la gravedad, lo cual nos permite que la parte sólida del mosto quede en la parte inferior de la cuba y el vino limpio se retire con mayor facilidad por la parte superior. La otra manera de realizar el desfangado es por una parte mecánica. El mosto se introduce dentro de una prensa mecánica que posee una membrana de goma. Esta se irá inflando y presionará la pulpa y los restos sólidos contra el cilindro de acero, lo que hará que se retenga la parte sólida y se filtre también la parte limpia. Bueno, y la quinta parte del proceso es la fermentación, en donde el mosto limpio es bombeado a cubas de fermentación, ya sea de acero inoxidable o como se hacen tradicionalmente en tinas de madera, donde a temperatura controlada tendrá lugar la fermentación alcohólica, gracias a la adición o no de levaduras especiales y llevar a cabo el proceso de fermentación, en donde se transforman los azúcares en alcohol, ya sea carbono, calor y otros productos. Bueno, y en cuanto al tema de fermentación, existen dos opciones que dependen del tipo de vino que uno quiere obtener como producto. Si el vino va a ser joven, no tendrá una crianza en barricas y se le añadirá sulfuroso para evitar que ocurra la fermentación maloláctica, que si tiene lugar en la segunda opción de obtener un vino de crianza, en donde aparte de la fermentación alcohólica ocurre la maloláctica. Al terminar las fermentaciones dentro del producto existen aún partículas en suspensión que impiden ver la limpidez del vino, las cuales se denominan lías. Se componen de levaduras muertas y más componentes. Entonces, algunos vinos conservan dichas lías y deciden no retirarlas, ya que aportan consistencias, matices complejos en el vino, aunque lo más común sea retirarla a través de lo que comúnmente se llama trasiego. Pasamos a la clarificación del vino, que consiste en dejar el vino limpio eliminando las partículas que impiden apreciar su limpidez. Utilizamos sustancias clarificantes, ya sea de origen animal, vegetal o de naturaleza química. En caso de los vinos de crianza, tras la clarificación se llevaría a las barricas donde se llevará a cabo la crianza del vino. Después pasamos a la estabilización, donde esta es una operación que suele producirse un poco antes del embotellado y es para evitar la formación de precipitados cristalinos naturales. Los vinos se someten a temperaturas inferiores a los 0 grados Celsius, consiguiendo precipitar estos compuestos y retirándolos antes de ser embotellados.
Para terminar, se lleva a cabo la filtración, con el objetivo de eliminar las bacterias potencialmente peligrosas. Para ello se puede bombear vino a través de filtros de láminas o membrana. Finalmente se embotellará el vino. En el embotellado, hoy en día se realiza mediante una maquinaria automática que realizará labores de lavado, llenado, cierre y etiquetado. Los vinos jóvenes podrán salir rápidamente al mercado. Por otro lado, los vinos que han tenido crianza llevará a cabo la crianza en la botella durante un tiempo. Este es el diagrama de bloques del proceso que le hemos descrito. Vamos a hablar sobre los riesgos dentro del proceso. Primero que todo, hemos seleccionado unos riesgos generales que son aquellos que se presentan en la mayoría de las partes de la planta. Primero que todo, tenemos un riesgo de tipo mecánico, que comprende los riesgos derivados de la utilización de máquinas y sus partes móviles, como lo pueden ser el aplastamiento, cizallamiento, corte o seccionamiento, enganche, atrapamiento o empuje, impacto, perforación o punzamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. También tenemos riesgos de caída de personas del mismo nivel, riesgos de caída de objetos desprendidos, riesgos de pisada sobre objetos o choques contra objetos inmóviles, riesgo de contactos eléctricos, riesgo de sobreesfuerzo, riesgo de exposición al ruido, riesgo de incendio y riesgo de exposición a factores psicosociales como lo son el estrés laboral y el acoso laboral. Pasamos a la parte de riesgos por procesos, empezando por la recepción de la uva, luego los riesgos en la elaboración del vino y por último los riesgos en el embotellado. Riesgos en la recepción de la uva. Primero tenemos la turba de recepción. Los 3 riesgos que observamos en esta son riesgos mecánicos, riesgos de caída de personas y riesgo de exposición a sustancias nocivas. En los riesgos mecánicos, estos comprenden los riesgos que son originados por los elementos móviles de las máquinas. En el riesgo de caída de personas a distinto nivel, si la cota no está a cota cero, esto dificulta la labor de carga y descarga, provocando un riesgo de caída. Y en el riesgo de exposición a sustancias nocivas o tóxicas, el CO2 utilizado se mezcla con el agua y forma ácido sulfuroso. Este luego pasaría a ser ácido sulfúrico, el cual puede penetrar el cuerpo por las vías respiratorias, digestivas y térmicas. Puede producir asfixia, quemaduras, tos, cianosis e irritación. En el despalillado y estrujado existe riesgo de atrapamiento en el punto de operación. El operario encargado de limpiar o desatascar podría quedar atrapado si no sigue las recomendaciones que se le suministran en la planta. En el incubado en depósito distinguimos 3 riesgos. El primero es el riesgo de caídas a distinto nivel, el cual comprende los riesgos que son originados por fallas en la falta de orden que se puede dar en los depósitos, por falta de barandillas, escaleras mojadas u obstrucciones en la zona de trabajo. El segundo riesgo es un riesgo de golpes, atrapamientos y o contactos eléctricos con las bombas. Aquí podemos ver que si las bombas no están en un buen estado, los operarios podrían sufrir distintos riesgos como golpes, exponerse a descargas eléctricas. El riesgo en el incubado en depósito son los riesgos de desplome o caída de objetos para el sistema OVIS. Si el operario encargado de esta parte del proceso no está completamente capacitado para la labor, podría no prever la caída de alguna parte del sistema o un desplome. Llegamos a los riesgos en la elaboración del vino. Empezando por los riesgos en el prensado, encontramos los locativos, que son el riesgo de caída al mismo y distinto nivel de operarios, al nivel del suelo y al nivel superior de las prensas. En mecánicos se encuentran riesgos por atropello gracias a la manipulación de carretillas. Estas carretillas están en el momento después del prensado, el producto se transporta. El físico ocurre por el riesgo de disconfort por proceso húmedo, que no son más que molestias térmicas por el derrame de líquido que ocurre en esta parte del proceso. Bueno, y en los riesgos de fermentación encontramos mecánicos, que son riesgos de golpes o atrapamiento con los elementos de descube, en locativos de caídas a distinto nivel,
ya que pues en el proceso de fermentación los depósitos, ya sea de acero inoxidable o cubas, tienen el riesgo de que haya desplome, de que la persona no prevea el distinto nivel o un desbalance, se pueda caer el químico, existe la exposición de sustancias nocivas o tóxicas por el efecto del dióxido de carbono, producto de la fermentación, también conocido como tufo. Y también exposición a sosa cáustica, que es el compuesto que se utiliza para limpiar estos equipos. Ahora tenemos los riesgos en el embotellado. En esta tarea suelen utilizarse herramientas cortantes como cúter, navaja o cuchillos y plataformas móviles en alturas para despaletizar las camadas altas de palet. Tras esta operación se recoge y suministra botellas a la enjuagadora y algunas botellas se caen en la línea del embotellado. El operario se ocupa de retirarla o ponerla en la posición adecuada para que pueda continuar el proceso de producción y retirar los vidrios si se ha producido alguna rotura. Los riesgos que podemos encontrar durante el embotellado son riesgos de caída a distinto nivel, riesgos de golpes y o cortes, riesgos de caída de objetos por derrumbe, riesgos de proyección de fragmentos, riesgos de atrapamiento, riesgos de sobreesfuerzo. También tenemos los riesgos de contactos eléctricos, exposición al ruido y los derivados de uso de productos químicos que utilizan para limpiar pues las botellas. Bueno, esta fue nuestra presentación. Aquí está la bibliografía y en la siguiente diapositiva el video que tomamos como referencia. Muchas gracias.